ahora mismo, y esto es una enseñanza que ya sí podemos eh, pasar a los libros de teoría militar, ya se vio en parte en la guerra de Nagorno-Karabaj, ¿no? Pero ahora ya ha quedado evidente, eh, que es muy difícil lanzar operaciones ofensivas en profundidad si tú no tienes una capacidad suficiente de derrotar los drones del enemigo. Tú no puedes salir y decir, voy a lanzar una ofensiva y sacar. Pues claro, tú para lanzar una ofensiva tienes que ir concentrando las unidades, ir municionándolas, ir preparando la logística y en un momento determinado, con una profunda preparación artillera y de aviación, sales a cuerpo descubierto, rompes la línea al frente y te lanzas para allá. Eso ahora, con los drones CPV kamikazes, con los UAV que pueden atraer y con todo tipo de estas armas tecnológicas, es muy arriesgado y sobre todo implica muchas pérdidas. Entonces, ¿tienes prisa por lanzar esa ofensiva? No. ¿Por qué? Porque el ejército ucraniano y la OTAN se siguen desgastando. ¿Qué necesitarías para lanzarla con garantía? Que todas las unidades de ejército ruso, vamos, pero ya de nivel de pelotón para arriba, dispusieran de armas antidrones, de capacidad de lanzar drones de reconocimiento y de ataque, es decir, de el dominio de esa capa que está por debajo de los aviones y helicópteros de ataque y por encima del suelo. Que es esa capa donde ahora mismo funcionan cientos de drones todos los días que se ven sobre los cielos de los campos de batalla. Entonces, ¿hay medidas ya para el dominio de esa capa? Sí, y están desarrollando los rusos, yo tenía por aquí algunas cosas como los nuevos Lancer, el Producto 55, drones como helicópteros que pueden lanzar 3 misiles cada uno de ellos, que además pueden sustentarse en el aire, que para eso es un helicóptero, y muy bajos y no ser detectados por el radar. El tema del lanzamiento de ataque de drones en enjambre, el tema del uso de la inteligencia artificial en los drones, es decir, y estos son desarrollos que se están haciendo en estos momentos a partir de la experiencia adquirida del primer año de guerra en Ucrania. Esto es importantísimo porque va a significar claramente un cambio en la doctrina militar a la hora de realizar operaciones ofensivas. Importantísimo. Y de hecho, hasta que tú no tengas claro cómo va a ser esa doctrina y si tienes ya los medios suficientes y los estás fabricando, y eso lleva un tiempo, para poder cubrir todo el frente y a todas tus unidades, pues tienes que esperar. Salvo que quieras tener un nivel de bajas que hasta ahora no han querido tener y creo que van a querer seguir sin tener, por mucho que diga la prensa occidental y los políticos de turno, ¿no? Es decir, yo me guío el tema de las bajas rusas mucho por Mediazona, que es un medio antirruso, o sea, anti-Putin, y que lleva una contabilidad exacta de las bajas rusas en función pues, de las esquelas en los medios de comunicación, de las informaciones del propio Ministerio de Defensa, etcétera, y entonces te da un número de bajas y es muy bajo comparado con el ucraniano. Es muy bajo. Y creo que quieren seguir así. Es decir, ha habido momentos que el nivel de baja ha sido bastante más alto. Quizá porque era la forma de luchar de las tropas de asalto de Wagner y demás, donde las bajas importaban menos, o cosas por el estilo, ¿no? Pero ahora el nivel es muy bajo y quieren seguir que sea así. Pero para que siga siendo así, es necesario que incluso un pelotón de soldados rusos tenga su propia arma antidrones,
su propio sistema de guerra electrónica. Y esos son equipos que hay que fabricar. Y hay que fabricar, los fabrican en China, los fabrican en Rusia, pero hay que acumular muchos miles de ellos. Miles. Bueno, diría decenas de miles. Claro, entonces, eso no es una cosa que se improvisa en 2 meses lo tenemos. No. Y mientras eso no esté asegurado, mientras no tengas una clara superioridad que haga que un gran porcentaje de los drones del enemigo los puedas inutilizar, tú te arriesgas a iniciar una ofensiva que aunque avances, vas a tener un nivel de baja que no quieres tener. Entonces, ¿para qué? Si ya se estrellan ellos solitos. Repito, como decía Sun Tzu, no molestes al enemigo cuando está cometiendo un error. Déjale. Pues eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en todo el frente. Entonces, bueno, pues esto es pesado. Seguramente los que nos vean y demás digan, jo, qué guerra más larga, qué guerra más pesada, pero si casi no se mueve el frente. No, efectivamente, es muy lento, ¿no? Pero es que yo esto, de verdad, yo creo que lo vengo repitiendo desde que expliqué cómo era la doctrina militar soviética, desde prácticamente el primer programa que tuvimos. Y recomiendo a quien no quiera recordarlo y demás, ir a tu canal y buscar los primeros programas que he ido, y es que está ahí. Fase de absorción y hasta que se produce el producto de ruptura. El producto de ruptura lanza el aire el colapso del frente enemigo. Fase de absorción, ¿cuánto puede durar? Pues lo que aguante la OTAN mandando cosas mientras tenga disponibilidad, y lo que aguante Occidente pagando y poniendo dinero, y lo que aguante la opinión pública occidental, y lo que aguante Biden y no pierda las elecciones. Es decir, claro, y esto es así. Con lo cual, desesperación ninguna. De hecho, tan es así que ante el desastre de la ofensiva y la mala situación en la que se encuentra la OTAN ahora mismo en Ucrania, pues ha pasado a la defensiva. Han empezado a hacer líneas defensivas en el norte, en Sumy, en Chernigov, y han empezado a trincharse en el terreno. Es que ya saben que no pueden hacer otra cosa, ya tienen la experiencia. Ahora mismo no pueden hacer otra cosa. Pues pasar a la defensiva. ¿Qué están pensando ellos? Bueno, pues vamos a intentar hacerle el mayor daño posible, es decir, que los rusos tengan el mayor número de pérdidas posible. Claro, esto ya lo saben los rusos también. Es decir, ahora, o sea, te lo han hecho a ti, tú piensas que son tan tontos que ahora tú se lo vas a poder hacer a ellos. Claro, es decir, no es muy lógico, pero es que tampoco pueden hacer otra cosa que pasar a la defensiva. Ya lo dijo Zaluzny hace 2 meses. Y otros analistas militares occidentales que también lo han comentado, incluso también de los que son más críticos, como Scott Ritter o Larry Johnson, que había que pasar a la defensiva. No tienen otra opción ahora mismo. Entonces, hablar de que ha fracasado la ofensiva de invierno rusa, o el invierno entró el día 22 de diciembre, o sea que llevamos 20 días. Llevamos 20 días y ya fracasó la ofensiva de invierno. Ofensiva que nadie había visto por ningún lado. Porque realmente lo que hemos visto realmente ofensivo es la campaña de ataques aéreos en profundidad. Y esos no han fracasado. No han fracasado. O sea, el KH-22, uno de los misiles de crucero, se han lanzado 300 sobre Ucrania desde que comenzó la guerra y no han logrado derribar ni uno. Eso es reconocido por el propio general jefe del arma aérea ucraniana. Si eso le quieren llamar fracaso, pues no, pues se llama fracaso. A ver, esto no ha cambiado. Desde febrero del 22, Ucrania lleva ganando la guerra. Y la va a seguir ganando. O sea, que tampoco, bueno, pues le hagamos mucho caso a eso. Esto es propaganda. Lo que pasa es que la propaganda cada vez hace menos efecto. Lógico, con el tiempo se va desgastando. Ya llevan 22 meses de propaganda. Claro, ya hay mucha gente que no se la cree, pero por cansancio ya. Porque no se puede estar 22 meses diciendo lo mismo cuando luego la realidad te está demostrando lo contrario. Entonces todo el mundo piensa, es propaganda. Y al final, incluso cosas que serán verdad, la gente acabará identificándolo como propaganda, porque
Se han pasado de frenada con la propaganda. Entonces, ahora ha fracasado la ofensiva de invierno. Bueno, pues vale, pues ha fracasado la ofensiva de invierno. ¿Qué le pasa a él? ¿Qué le vas a contar? La realidad de los frentes, el desastre de la movilización, cómo está la moral de la sociedad ucraniana, o lo bien que funciona la Brigada Mónaco de todos estos ricachones ucranianos, los niñitos, todos en Mónaco, viviendo a cuerpo de rey mientras sus compatriotas mueren en el frente.